que las metodologías, las herramientas vinculadas a mini empresas sí tienen esa armadura vinculada a la ley de emprendedores y su internalización, y es muy clara, porque dice que son una herramienta pedagógica, que estarán vinculados a constitución, documentación, reglamentación, que tienen que tener una devaluación anual, que se puede ampliar al segundo año, pero al final hay que disolverla, y que en otras cosas más habrá temas de seguros de responsabilidad que con lógica son una preocupación importante para los centros educativos y a veces también para las familias. Aquí hay que hacer la precisión que, bueno, yo creo que nosotros somos los primeros que lo vimos. Realmente quizás hasta ahora estuvimos hablando, como visteis, casi del qué, y aquí empezamos a hablar del cómo, ¿no? Un poco de qué métodos, de qué metodologías se están utilizando. Las mini empresas, sin lugar a dudas, yo creo que en Europa también son el método más ampliamente utilizado. Lo cual, y esto ya viene de muy atrás, porque hubo, por ejemplo, un informe europeo en 2005 que precisamente se titulaba así, ¿no? Mini empresas en educación secundaria, y pensad que esto es un modelo que viene, pues bueno, sus orígenes se remontan al año 1919 en Estados Unidos, o sea que no estamos hablando de nada nuevo. Lo interesante es que en los últimos años se está ampliando, ¿no? Un poco el abanico de métodos, es decir, ya no es esto es probable que sea bueno que se siga haciendo en, pues eso, ¿no? en la última etapa de secundaria obligatoria, en bachillerato, en FP, pero realmente lo que observamos es que hay ya muchísimos más enfoques. ¿Le doy yo? Sí. Bueno, entre esos enfoques tenemos varios, ¿no? Tenemos desde enfoques en los que ya se habla o se ve el emprendimiento como parte de proyectos de innovación educativa, es decir, que lo que se está intentando es darle al profesorado herramientas para que sea el propio profesorado el que desarrolle sus proyectos, ¿de acuerdo? Tenemos otros ejemplos como retos planteados por agentes externos. Un ejemplo de estos retos sería el programa Think Big Escuelas, que es un programa de la Fundación Telefónica. Talleres que se centran en el desarrollo de habilidades, como este que veis aquí, que lo encontramos en Canarias. Y después ya, pues bueno, otro aspecto muy interesante que serían actividades de orientación y sensibilización que pasan por acercar el mundo del emprendimiento al aula, no solo de la empresa, sino a lo mejor del emprendimiento social, a través de estructuras o de dispositivos como este programa en Cataluña, Escola y Empresa, en el cual hay una red de empresas que están dispuestas a colaborar con centros educativos y a pasarse por allí a nivel local para hacer charlas, transmitir un poco cuál es su experiencia en el autoempleo. En Asturias tenemos otro que es Red Emprendedora. Y después ya, pues bueno, toda una serie de otros programas que combinan esta competencia con otras, ¿no? Programas de, no sé, ahora seguro que tendréis muchos en mente, programas de robótica educativa, como este que veis aquí, Cantabrobots, toda una serie, Aulab en Asturias, ¿no? Por ejemplo, con tema de impresión 3D, pero en el que siempre hay una alta componente de creatividad e innovación, con lo cual ayudan. Y después ya, a medida que nos acercamos un poco ya más a FP, pues dispositivos de acompañamiento a la creación de empresas, ¿no? Ahí estamos hablando pues desde semilleros integrados en los centros de FP y muchas más iniciativas que vamos a ver. Y pusimos con un asterisco los programas de educación financiera, porque es cierto que sí que se asocian habitualmente a lo que es la educación para el emprendimiento, pero bueno, nosotros ponemos un asterisco porque realmente y existen, ¿no? Como el programa de educación financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y España, o del programa de BBVA o el recetario financiero, multitud de programas que de alguna manera sí guardan relación, pero que nosotros, y esto es una opción muy personal y que es debatible, no consideramos, al tener esa visión tan amplia de la competencia, no consideramos que formen parte que estén tan metidos de lleno los relacionados. Es verdad que mucha gente lo relacionaba, pero bueno, son indudablemente otra herramienta más. El estudio coincide evidentemente la metodología, la misión y los objetivos con el europeo, y Ania y Lars dijeron que el estudio europeo con lógica era un estudio descriptivo, el estudio español también es un estudio descriptivo, no se centra en valoraciones, pero sí recoge algunas experiencias vinculado en muchas ocasiones, como decíamos al principio, a la información facilitada por las entidades REDIE de cada comunidad autónoma y también por la información de expertos, ¿no? Bueno, a lo largo del estudio se ve
que hay agencias y organismos públicos que están vinculados, en algunos casos son los propios departamentos de educación, en otras comunidades autónomas lo veremos luego en la mesa de expertos, como hay comunidades autónomas en las que las tareas se comparten entre educación, generalmente consejería que puede cambiar un poco de nombre, pero que sería empleo, economía, trabajo, industria, por poneros un ejemplo, que a su vez bajando en un nivel delegan en entidades o en departamentos públicos, como en el caso de Andalucía veremos luego la Fundación Andalucía Emprende, como en el caso de Asturias nuestra entidad pública Badlalón, ¿no? Hay una cosa que también nos gustaría volver a insistir, y Iván comentó antes, el estudio se centra en toda la información, documentación y proyectos estatales y autonómicos, pero queremos volver a reivindicar el trabajo que se está haciendo desde entidades como diputaciones. Se me ocurren tres ejemplos vinculados a Cataluña, al País Vasco y a Galicia, ¿no? En el caso de Cataluña, la Diputación de Barcelona hace 4 años que desarrolla un proyecto de cultura emprendedora a la escuela para estudiantes de educación primaria. Este me parece que hay unos 7.000 estudiantes de la provincia trabajando en el proyecto. En el caso del País Vasco, tanto la Diputación de Vizcaya con Asi eta y en la Diputación de Vizcaya y Cosmodisala de Guipúzcoa, y en el caso de Galicia la Diputación de Pontevedra lideró varios años un programa de primaria también Cooperanova. Es importante. Fundaciones, ONGs, en el estudio se refleja trabajo como por ejemplo, se me viene a la mente Fundación Princesa de Girona, que ha trabajado proyectos vinculados a educación para el talento, vinculado también a foros, jornadas, encuentros nacionales, y el trabajo de universidades que también se menciona y que luego hablaremos, están en algunos casos vinculadas al impacto, a ese necesario impacto. A lo largo de todo el estudio vais a ver que hay una serie de recuadros en los cuales, bueno, pues lo que se pretende es ilustrar con ejemplos las cosas que observamos, ¿no? Un buen ejemplo de esto que hablamos, de la cantidad de entidades implicadas que puede haber, es el caso de La Rioja, en la cual el proyecto Futuro Emprende pues va de la mano de la Cátedra de Emprendedores, que es una especie de esfuerzo colaborativo entre la universidad y la Cámara Oficial de Comercio e Industria, ¿no? Pero como os comentó Vega antes, el número de combinaciones posibles es, no voy a decir infinito, pero es bastante alto. Hablando de resultados del aprendizaje, el principal problema, y yo creo que también a la hora de cuando se ve el estudio europeo Eurídice, el principal problema al que nos encontramos es que vamos a decir que los resultados de aprendizaje relacionados con la competencia, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor no están todos ordenaditos en una sección y en una misma caja, sino que realmente es fácil detectarlos cuando estás hablando de materias como estas que veis aquí, iniciación a la actividad emprendedora o empresa iniciativa emprendedora, pero realmente te tienes que empapar de todo el currículum para ver, pues eso, menciones a la creatividad, a la iniciativa, a la asunción de riesgos, pero en lo que realmente no están metidos, como os digo, en ningún compartimento estanco, ¿no? Con lo cual eso genera ciertas dificultades. Incluso en estas materias veis que en esos dos que os pusimos como ejemplo, los hay que están relacionados muy directamente con lo que serían pues ya aspectos más relacionados con la gestión de empresa, ¿no? Sería el caso, por ejemplo, de abajo, pero si veis el de arriba, que habla de proponer soluciones y posibilidades divergentes a situaciones planteadas, están definidos de una manera lo suficientemente general para que reforzar ese mensaje de transversalidad y de utilidad, ¿no? Áreas de mejora, indudablemente, en el caso de los resultados de aprendizaje, pues son, primero, la dificultad de identificar cómo esos criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, cómo contribuyen al desarrollo de una competencia determinada, que en algunas comunidades autónomas, en los currículos que pudimos consultar, en algunas sí que observamos que se hizo ese esfuerzo, pero después falta coherencia y complementariedad. Es decir, estamos hablando de creatividad, pues ¿qué pasa? Que vamos a estar trabajando creatividad igual en primero de primaria que en tercero de la ESO. No existen tampoco marcos lógicos de progresión y bueno, creo que creemos que eso sí que son áreas de mejora que indudablemente, bueno, de aquí a unos años esperemos que podamos hablar de otra situación, ¿no? Bueno, llega el apartado dedicado, como yo decía antes, a ese colectivo que es factor clave de éxito en que los proyectos salgan adelante, que es la formación del profesorado. Lo que sí hemos hecho reflexión
Y con el estudio es que luego en las siguientes pantallas hablaremos de la formación permanente que está trabajada, pero intentamos navegar un poco por qué estaba ocurriendo con la formación inicial del profesorado, ¿no? Bueno, en el caso de la formación del profesorado en nuestro país está vinculada a las facultades de formación del profesorado y ciencias de la educación, y se ha detectado que no hay una formación específica vinculada a educación para el emprendimiento en lo que se supone probablemente sean luego los prescriptores de la competencia en el sistema educativo. Si entendemos que ese es un motivo de reflexión, además como está vinculado al currículum de cada facultad, creemos que se puede ser motivo de un nuevo estudio muy exhaustivo para saber cuál es la realidad de todas las universidades españolas que están trabajando. Lo que sí hemos visto es que sí hay algunos ejemplos que nos parece que van en la línea en una línea más que interesante, ¿no? En Andalucía, por un lado, la Universidad de Sevilla tiene el programa Talos para desarrollar la iniciativa emprendedora, está planteado con 3 bloques, con 7 unidades didácticas, y lo que quiere es que el sentido de la iniciativa emprendedora esté vinculada a la formación y a la educación, ¿no? Y también nos parece interesante el proyecto ARMIF, en el caso de Cataluña, que vincula 2 competencias, la competencia de iniciativa emprendedora y la de la investigación, de tal forma que aparecen las competencias científicas y la innovación y creatividad de una manera conjunta a la hora de desarrollar proyectos. Y aquí tenemos que confesaros una cosa, estas 2 iniciativas vamos a decir, son iniciativas incipientes, ¿vale? No son iniciativas que llevan un largo recorrido, y la verdad es que entraron en el estudio a última hora prácticamente de milagro, ¿no? Porque es verdad que nos encontramos con ellas y nos pareció como un buen punto de partida y probablemente, pues eso, un espejo en el que mirarse, o por lo menos al que prestar atención. La situación cambia radicalmente cuando miras a la formación continua, como comentó Ani, a nivel europeo. Aquí sucede un poco lo mismo, ¿no? Y encuentras pues una variedad de cursos, una variedad en la oferta, pues que va pues desde cursos que están ligados muy directamente al desarrollo en el aula de un programa específico, como puede ser ese que veis ahí en Aragón, ¿no? El programa Aprendiendo a Aprender. En muchos casos de estas iniciativas que a lo mejor pues son estas mini empresas que os comentábamos, cosas de este tipo. Otros cursos en los que ya se habla más de esto de lo que os comentaba al principio, ¿no? En el cual lo que se intenta es dotar al profesorado de una serie de herramientas, de una serie de directrices para que sea el propio profesorado el que se lleve todo este tema de desarrollo de la competencia a su terreno. Y por ejemplo, un ejemplo que fue mencionado por varias comunidades autónomas era este programa de Educar el Talento Emprendedor, que lo está desarrollando la Fundación Princesa de Girona.